Ok, ya estamos grabando. Listo. Hola a todos, aquí de nuevo soy Sara Lilia Cordero. Ayer hicimos una grabación de la introducción y ahora vamos a ir de lleno al tema que son las habilidades emprendedoras. Continuando con el tema de ayer, hablamos un poquito de la mentalidad, de las dos mentalidades, la mentalidad del éxito y la mentalidad ajustada, y también hablamos un poquito de la introducción de qué iba a ser este curso. Ahorita ya vamos a hablar de lleno de las habilidades y vamos a hablar sobre 7 habilidades que se requieren para ser exitoso y emprender. Entonces, la primera es la excelencia. La excelencia trata de dar lo mejor de nosotros mismos, no poner excusas y en cada actividad que hacemos, hacer lo mejor que podamos. Algo clave para ser personas con excelencia es entender qué es lo que te motiva, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ya sea tu emprendimiento, tus estudios, un proyecto, entender qué es lo que estás haciendo y por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso? El propósito, ¿verdad? Entonces, esta es la primera habilidad requerida. Y si me pone, o sea, si puedo explicar excelencia en pocas palabras, es lo opuesto a la mediocridad, ¿verdad? Ser mediocre, hacer las cosas a medio palo o hacer las cosas a medio gas. Eso un poquito ser mediocre, y la excelencia es lo opuesto, hacer las cosas con todo. Un consejo, inspirarnos de esas personas que lo hacen todo con excelencia. Mapear ahorita y pensar en alguien, o sea, ahorita los invito a pensar en alguien que porte esa habilidad y que les puede servir como una persona de inspiración para la excelencia. La otra habilidad que vamos a hablar es pasión y propósito. Son dos habilidades que vienen de la mano. Pasión se refiere a aquello que disfrutamos, aquello que lo haríamos de gratis sin que nos paguen, como no por un trabajo, ¿no? Algo que nos encanta y que no necesitamos que nos paguen. Y el propósito es qué es lo que querés hacer con esta visión, es decir, hacia dónde querés llevar esta pasión. Esto puede ser, normalmente se ve reflejado en la música, en el deporte, pero también en el trabajo. Las personas que trabajan con pasión por lo que hacen. Yo puedo ser una persona apasionada por el fútbol, pero también me apasiona la arquitectura y el diseño y solucionar las cosas a través de una estructura, ¿verdad? O puedo ser apasionado por generar empleo y bienestar en las demás personas. ¿Y cómo lo hago? O sea, el punto es el propósito, ¿no? ¿Qué hago con esta pasión? ¿Cómo lo llevo a otro nivel? Y en la vida ideal se mezclan estas cosas. Tu pasión, tu propósito, o sea, lo que vos te gusta y lo que vos querés hacer, se mezclan también con lo que el mundo necesita y por lo que la gente también pagaría. Y ahí es donde encontrás un punto de equilibrio ideal en un emprendimiento, para un emprendedor, ¿verdad? Donde vos podés hacer al mismo tiempo algo que haces bien, algo que te gusta, algo que la gente te va a pagar y algo que la gente necesita también. Entonces, eso es el escenario ideal de un emprendedor. Algunas preguntas, esto puede ser un término un poco intimidante, algunas preguntas que te puedes hacer para descubrir un poco cuál es tu pasión, o qué es lo que te encanta y qué es lo que te mueve. Estas son algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué te gusta hablar? ¿De qué te gusta hablar? ¿Qué te atrae cuando estás con tus amigos? Es decir, ¿te gusta ver el cielo, la naturaleza? ¿Te gustan ver los diseños de los zapatos? ¿Te gusta escuchar un poema? ¿O te gusta cuando alguien te platica sobre un libro o sobre una experiencia? ¿Te gusta hacer esculturas con las manos? Describir un día, otro ejemplo puede ser describir un día tuyo. Si el dinero no existiera, ¿qué harías? O sea, ¿qué harías de gratis, no? Después, ¿en qué invertís tu tiempo libre? ¿Qué haces con tu tiempo libre como hobby? ¿Querés aprender a tocar el piano? ¿Querés ayudarle a otras personas? Etcétera. Después, ¿qué te gusta hacer desde pequeño también? Hay pasiones que vienen desde que uno era pequeño, la pasión por la danza, la pasión por la generosidad, ayudar a otras personas. Hay diferentes pasiones que se vienen desde pequeñito también.
Y por último, ¿qué cosas notas? ¿Qué cosas te llaman la atención cuando escuchas o cuando ves o cuando en diferentes ocasiones, ¿verdad? ¿Qué te llama la atención de tu vida? Y de la vida de los otros también. Entonces vamos a la tercera habilidad. Ya hablamos de la pasión y el propósito, hablamos de la excelencia y hablamos ahora del adaptarse al cambio. Un ejemplo claro de adaptarse al cambio es lo que estamos viviendo ahorita con el coronavirus. Es un cambio radical, ¿verdad?, en nuestras vidas. Cómo nos adaptamos a una pandemia mundial. Pero si lo vemos también desde el punto de vista de los negocios, quiero dar el ejemplo de Kodak. Kodak era una empresa que imprimía fotos y al darse cuenta que la mayoría de las fotos se estaban digitalizando, ellos no pudieron adaptarse a este cambio y dijeron, las fotos siempre se van a imprimir. Sin embargo, las fotos desde los celulares no era necesario imprimirlas porque ya las tenías en tu celular. Entonces Kodak no pudo adaptarse al cambio y creyeron que siempre iban a imprimir las fotos. Entonces, eso es un ejemplo de un emprendimiento que falló por no poder adaptarse al cambio. Ahora hay muchos ejemplos de emprendimientos que se están adaptando muy bien al cambio de esta pandemia. Por ejemplo, vender en línea, hacer servicios delivery, digitalizarse, porque ahora esta situación lo amerita y ya la gente no puede juntarse en persona a hacer sus compras como antes. O lo hacen, pero tomando las medidas, ¿verdad? Cambió un poco la cultura de hacer negocio. Entonces, este es un ejemplo de los emprendedores que están haciendo bien adaptarse al cambio y los que no se van a adaptar al cambio probablemente vayan a quebrar en esta crisis. Entonces, esto es un ejemplo de adaptarse al cambio. El 4 es perseverancia. Cómo sos constante en el tiempo, pero algo que es importante para poder ser perseverante, tenés que creer en el fin, en el propósito, ¿verdad? No podemos ser perseverantes en algo en que no estamos claros a dónde queremos llegar o a dónde queremos llevar este proyecto, ¿verdad? Entonces, para poder ser perseverantes, si querés ser una persona fuerte yendo al gimnasio, tenés que tener un propósito muy claro para poder ser perseverante. Y aquí quiero hablar de, bueno, en mercadeo se llaman las P, las P de mercadeo son producto, plaza y precio. Ahora eso ya no existe básicamente. Ahora se habla de las 4 P de emprendimiento, que es perseverancia, paciencia, pasión y planificación. Entonces aquí hablamos de 4 habilidades en una sola. La quinta habilidad es administrar los recursos. Y hay gente que se va a la universidad y todo a estudiar administración, pero yo trato de simplificarlo y decir, los recursos los simplificamos en 3. La administración de recursos como el dinero, el tiempo y a las personas y el talento. Esos son los 3 recursos más importantes de cualquier emprendimiento. Es mi propio tiempo, cómo yo invierto mi tiempo día a día, si lo estoy haciendo de una manera inteligente o no, productiva o no. Cómo yo invierto mi dinero también, el control del dinero, de los gastos, de los ingresos, y después cómo yo controlo o trabajo con un equipo de personas y los talentos de estas personas y el tiempo de estas personas. Entonces, esos son los 3 recursos más importantes que como emprendedores o como o cualquier proyecto, no solamente un emprendimiento, debemos aprender y saber manejar de manera inteligente. Y eso es un poco lo que vamos a ver también en este curso, en las próximas semanas. La sexta es asumir riesgos. Todo proyecto, todo emprendimiento, tenés que asumir algún riesgo. Pero también es un poquito un mito eso de que los emprendedores asumen riesgos grandísimos y son las personas más arriesgadas del mundo. Realmente, los emprendedores asumen riesgos moderados, es decir, son riesgos calculados y riesgos que no son tan grandes, por así decirlo. Entonces, un ejemplo de un riesgo moderado es si vos vas a invertir
5.000 córdobas, y eso es todo el dinero que vos tenés, es un riesgo bien alto. Pero vos podés buscar a alguien más e invertir 2.500 córdobas, y esa otra persona también invierte 2.500 córdobas con vos en inventario para una pulpería, por ejemplo. Entonces, es un riesgo menos arriesgado, un poquito redundante, pero es más importante compartirlo, no tener vos asumir todo ese riesgo. Parte también para tomar los riesgos moderados es aclarar los roles. Si vas a hacer un negocio con tu mamá, con tu hermano o con algún amigo, entender qué van a hacer cada uno de ustedes en el proyecto, ¿no? Porque es muy arriesgado que una persona haga todo o que empiecen sin tener roles claros, ¿verdad? Es importante también aprender de las personas que tienen otra experiencia en lo que vos ya querés hacer. Si vos querés hacer una panadería y conoces a un panadero muy bueno, podés aprender de lo que ha hecho esta persona y tomar en cuenta sus consejos. El número 7, vamos con la habilidad 7. Enfrentar el fracaso y aprender a manejar tus miedos. Pero los emprendedores más grandes del mundo, todos han pasado por fracasos, y a veces desde la escuela o desde nuestros espacios solo nos vienen hablando de los éxitos. Hablamos de los éxitos y pensamos que la gente que le va bien siempre le fue bien, y eso es mentira. Es importante aprender de cada error que cometemos para no volverlo a cometer, aprender de los errores de otras personas y ser optimista. Ser optimista no significa estar positivos todo el tiempo. Ser optimista significa pensar en los escenarios positivos y pensar en una futura realidad positiva, pero realista también. Es importante también hablar del fracaso de una manera más convencional, es decir, no tener miedo a hablar del fracaso como que si fuera algo malo, pues sin algún error que cometimos, un trabajo que nos despidieron porque no lo hicimos bien, o una empresa que perdí dinero porque no la supe manejar. Todos son errores de diferentes niveles, pero deberíamos de hablar con más frecuencia de los errores para que el fracaso no sea como un castigo o algo mal visto, ¿verdad? Desmitificar el fracaso. Pero como buen emprendedor es muy importante hablar y saber enfrentar del fracaso, ¿verdad? Entonces, esa es la habilidad número 7. Yo ahorita les invito a pensar en algún error que hayan cometido y qué pueden hacer al respecto. Lo pueden escribir o lo pueden simplemente hablarlo y hablar qué es lo que aprendieron de ese grave error que después no lo volvieron a cometer. Y ahí nos damos cuenta de todo lo que hemos aprendido también por nuestras propias vías. Y quiero mencionarles también algunos famosos que cometieron y que tuvieron fracasos. No sé si conocen a Michael Jordan o no han escuchado a Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia. Por ejemplo, a Michael Jordan lo echaron, lo sacaron de su equipo de basquetbol de secundaria. Y si Michael Jordan se hubiera deprimido y hubiera aceptado y hubiera creído que era un mal basquetbolista, jamás hubiéramos podido presenciar y vivir la experiencia que tuvo Michael Jordan como el mejor basquetbolista de la historia hoy en día. Steve Jobs, el fundador de Apple, los celulares que son iPhone, ellos son los líderes ahora en el mundo, pero en un momento a él lo despidieron de unas empresas, de varias empresas, incluyendo de su propia empresa, porque él era una persona con un carácter muy fuerte y no podía trabajar en equipo tan fácil. Entonces, él enfrentó varios fracasos y llegó a tener después la marca más importante de celulares en el mundo. Después, Walt Disney, él es el creador de las películas de Disney y también del parque de diversiones Disney. A él lo corrieron de un periódico porque creían que no tenía creatividad y que era una persona con una mente pobre, le dijeron sus jefes. Sin embargo, después, a pesar de ese fracaso, él creó en su garaje las películas de Disney, que son dibujos animados. Y llegó a ser el productor de películas más exitoso del mundo, de películas para niños, ¿verdad? Y así tenemos diferentes fracasos también, como los Beatles. A los Beatles también en la disquera les dijeron que su música era mala, y los Beatles, bueno, son una banda de los 70s, 80s,
pero tal vez algunos de ustedes han escuchado. Son de Inglaterra y son de los más famosos y vendieron millones de discos después. La Oprah Winfrey es una mujer afrodescendiente que llegó a ser la mujer más rica del mundo, pero a través de la televisión. Pero en un momento a ella le dijeron que ella no estaba hecha para la televisión y no la tenían atrás de las cámaras, la tenían atrás de las cámaras, no la tenían como presentadora de televisión. Entonces, este es otro ejemplo de fracasos, que si no hubieran podido enfrentar sus fracasos, nunca hubieran podido ser exitosos. Y es una habilidad muy importante, saber manejar el fracaso y hablar de los errores. Y es algo que para ser exitosos o crecer en la vida tenemos que saber manejar. Yo como emprendedora organizo también estos eventos que se llaman Noches de Fracaso, donde los emprendedores platican no de sus éxitos, pero de sus fracasos y qué es lo que aprendieron, ¿verdad? Y cómo lo aplicaron. Y esto es un poco para desmitificar los fracasos, ¿verdad? Donde los emprendedores se pongan enfrente y se expongan enfrente de mucha gente a hablar de todos los errores que han cometido y de cómo eso los ha hecho más fuertes y que a la gente se le quite ese miedo de cometer errores y de emprender y de fracasar. Entonces, eso es un ejemplo de un evento. Ustedes están invitados si quieren platicar alguna de estas noches y algunos de estos eventos. Ahorita lo estamos haciendo de manera virtual. Todos tenemos fracasos. El punto es quién se anima a compartir. Ahora vamos a hacer un resumen. Son 7 habilidades. Hablamos de excelencia, pasión y propósito, adaptarnos a los cambios, perseverancia, la administración de los recursos, que hablamos de tiempo, dinero y de talento humano, o sea, las personas. Hablamos también, número 6, asumir los riesgos, asumir riesgos moderados. Y el 7, que es enfrentar el fracaso. ¿Cómo enfrentamos nuestros errores? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio corto. Cada quien quiero que haga este ejercicio y es como un semáforo. Entonces, hay 7 habilidades y quiero que piensen en una anécdota con cada una de estas habilidades. Excelencia. Yo creo que soy una persona excelente y que doy lo más que tengo en todo. Pero, ¿qué anécdota o qué historia hay que vos puedas probar que, como para evidenciar que tenés esta habilidad? Y el semáforo es porque vamos a jugar con los colores o con el semáforo. Vas a pensar, si sos rojo, es que esa habilidad todavía no la tenés. Si sos amarillo, es que no estás claro o clara si esa habilidad la tenés. Y si sos verde, vas de viaje, significa que esa habilidad la tenés. Y quiero que me pongan una anécdota por cada una de estas habilidades. Pasión y propósito, adaptarse al cambio, perseverancia, administración y las 7 habilidades que ya mencioné. Hablar de una anécdota que justifique por qué sos rojo, amarillo o verde. Entonces, esta es la primera tarea y el primer ejercicio del curso. Está como diagnóstico de tus habilidades, ¿verdad? Si tienen dudas, vamos a tener una sesión de dudas y preguntas por cada módulo, por cada una de estas presentaciones, como les expliqué. Un mensaje para cerrar el tema de las habilidades es que depende 100% de ustedes desarrollar estas habilidades. Depende 100% de su compromiso para entender qué habilidad está en rojo o en amarillo que yo puedo mejorar para ser una persona exitosa, ¿verdad? Ya hablamos de las mentalidades, hablamos de las habilidades y ahora quiero platicar de algunos mitos y verdades sobre el mundo de emprender. Hay gente que dice, quiero emprender para tener más tiempo libre. Como que sí, al emprender tu propio negocio y ser tu propio jefe, vas a tener más tiempo libre. Eso es completamente mentira. Cuando vos haces tu propio negocio, te tenés que dedicar mucho más tiempo a que ese negocio sea exitoso. Después, tener un horario que mejor te salga. Esto puede ser un poco verdad. Vos podés ajustar tu horario y ajustar otras actividades. Por ejemplo, yo soy mamá, soy emprendedora y yo misma hago mi horario para tener tiempo de calidad y tiempo libre para tener tiempo con mi hija. Pero hay días que no, hay días que tengo mucho trabajo, que no puedo estar con mi hija, pero ni una hora al día. Y eso
A veces puede ser doloroso, pero a veces como yo manejo mi propio horario, después compenso con más tiempo libre para mi hija, ¿verdad? Otro mito, hacer lo que me gusta hacer. Doy el ejemplo aquí de mi hermano, él es chef, a él le encanta cocinar, su pasión es la cocina, y él pensó que al abrir su cocina, como un negocio, un puesto de cocina, él cocina comida japonesa, sopas con fideos, arroz, un montón de cosas ricas. Pero él pensó que él se iba a dedicar solo a eso. También se tiene que dedicar a hacer promociones, a hacer mercadeo, contabilidad. Entonces, y a eso a él no le gusta mucho. Pero para emprender es algo que vos necesitas hacer. Si bien vas a hacer cosas que te gustan hacer, a veces te van a tocar cosas que no disfrutas tanto, pero que son necesarias. La posibilidad de ganar más dinero. Claro que hay posibilidad de ganar más dinero a que si... ¿Perla? ¿Se trabó? No. Perla, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Parece que tuvo un problemita de internet. Sí se escucha, puede continuar. Ok, voy a continuar. Esto queda grabado, no importa. Cajes del oficio. Seguimos grabando. Ok, continuamos con los mitos. La posibilidad de ganar más dinero como que si yo tuviera un trabajo fijo. Y definitivamente sí se puede ganar más dinero que si vos tuvieras un trabajo fijo, siempre y cuando tengas un buen plan para generar más ventas y más ingresos, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver en este curso. Pero sí los quiero invitar a no solo que piensen en ganar un salario fijo o un poco de dinero, pero que piensen en hacer cosas grandes y en hacer dinero para ustedes, para sus familias. Y que eso sí se puede, ¿verdad? En que es bonito, otro mito es que es bonito ser tu propio jefe. A veces hay personas que necesitan jefes. A veces yo quisiera tener un jefe que me dé guía, pero para eso existen mentores. Lo importante es que entendas esas habilidades que requieren ser jefe y poder manejar otros talentos y otras personas y tu propio tiempo y tu propio talento también. Entonces, hay gente que dice, yo quisiera ser mi propio jefe, como que si fuera algo súper agradable, y a veces es un gran reto ser jefe. Y para cerrar, quiero hablar de un tema que es muy importante también, que es manejar el miedo, y esto tiene mucho que ver también con el fracaso. ¿Cómo manejar el miedo y usar ese miedo a tu favor? ¿Verdad? ¿Cómo usas el miedo a tu favor y saber manejar ese miedo en lugar de que el miedo sea una barrera? El primer consejo es aceptar el miedo y reconocer el miedo, ¿verdad? Decir, tengo miedo, esto es lo que me da miedo. Y entender un poco exactamente qué es lo que te da miedo y por qué, ¿verdad? En cada proyecto necesita cosas nuevas de uno mismo y surgen miedos nuevos y miedos diferentes. Y es importante entender el impacto de ese miedo, ¿verdad? El segundo consejo es entender el impacto de tus propias palabras y tu propio pensamiento. Porque probablemente vos tenés miedo, pero tu propio pensamiento hace ese miedo más grande. Ay, ¿qué van a decir? Ay, no voy a poder. Ay, voy a perder el dinero. Entonces, hay muchos miedos que nosotros mismos lo imaginamos y lo empeoramos. Entonces, es muy importante poner atención a nuestros pensamientos y ver cómo nos estamos hablando a nosotros mismos y cómo tal vez nosotros estamos más bien amplificando esos miedos con nuestros pensamientos. Otro consejo para aliviar el miedo es pedir apoyo. Yo tengo una red de apoyo muy grande cada vez que estoy emprendiendo un proyecto nuevo. Pido apoyo a las personas que me guíen o que me den consejos para reducir ese miedo y sentirme más segura. A manera de ejemplo, quiero hablar de un proyecto que estoy haciendo para ayudar a los emprendedores a vender fuera de Nicaragua. Y uno de mis miedos es, yo nunca he vendido fuera de Nicaragua. ¿Cómo yo le puedo ayudar a otros emprendedores a vender fuera de Nicaragua? Entonces empecé a capacitarme y a pedir apoyo a las personas que sí lo han hecho y aprender. Y el hecho de aprender me disminuyó muchísimo el miedo. Yo me siento mucho más lista para hacer este proyecto, ¿verdad? Entonces, el tercer consejo es eso, pedir apoyo.
a personas que ya han hecho lo que vos querés hacer, o simplemente a personas que sepan un poquito más de vos, más que vos, en algún tema. El 4 también es entender que tus miedos no te definen. Es decir, vos podés tener miedo, pero eso no significa que sos una persona cobarde. Entonces, hablar de los miedos es un paso para enfrentarlos, pero no significa que el miedo te va a marcar siempre y que es algo que te define como persona cobarde o miedosa. El miedo es natural, todas las personas tienen miedos, solo es cómo los manejamos, ¿verdad? Y el último es entender que el miedo no se desaparece. Vos lo podés controlar, lo podés llevar por la mano, pero no desaparece. Y en mi experiencia personal, tomo el miedo como parte de la emoción. Es decir, el miedo, algo con el que voy a lidiar siempre, siempre voy a tener miedo, pero lo transformo en una emoción positiva. Como, qué emocionante esto que estoy haciendo, en lugar de qué miedo esto que estoy haciendo. El miedo también te sirve para entender qué habilidades tenés que desarrollar. El sexto consejo sería esto, usar el miedo a tu favor para detectar estas habilidades que necesitas desarrollar. Y por último, el miedo, los dejo con esta frase, ¿verdad? El miedo no es el principal enemigo del éxito. El principal enemigo del éxito es la zona de comodidad o de confort. Cuando tenemos pereza, cuando no queremos hacer nada diferente y no queremos hacer nada nuevo. Ese es el principal enemigo del éxito, no es el miedo. El miedo puede ser hasta un aliado del éxito si vos aprendes a manejarlo y a llevarlo de la mano, ¿verdad? Entonces, esto fue el primer módulo de habilidades emprendedoras, de cómo trabajamos la mentalidad y el miedo, ¿verdad? Y hablamos también de unos mitos. Quedan con la primera tarea, que es ese mapa, el mapeo de habilidades, de cómo yo veo, el semáforo de habilidades, perdón, de cómo yo veo cómo estoy en cada una de las 7 habilidades que hablamos. Si tienen preguntas, dudas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, donde yo voy a estar abordándolas. Los invito a que piensen en las dudas y en las preguntas para que ahora las abordemos. Este programa, también no lo mencioné al inicio, es un programa organizado y financiado por FECONORI y el programa de USAID Aprendo y Emprendo. Entonces quiero agradecerles a ellos por esta confianza, porque para mí es un lujo estar con ustedes, compartiendo un poco de mi conocimiento con ustedes, y un programa que yo tengo mucha confianza en que les va a servir y les va a gustar, y les va a quedar para siempre ese conocimiento, ¿verdad? No tengo más que decirles, más que agradecerles, les mando abrazo a distancia y les pido que se cuiden muchísimo en esta situación de pandemia. Les mando un abrazo y quiero agradecer a Perla también, que ha hecho una interpretación simultánea excelente. Estoy haciendo el esfuerzo para hablar un poco lento y que no sea tan difícil para ella. Normalmente yo hablo mucho más rápido, pero mil gracias, Perla, por tu apoyo. ¿Verdad? Y adiós, cuídense mucho. Este es el primer módulo. Muy emocionada de trabajar con ustedes. Bye bye.